Como nosotros vemos, la iniciativa la toma ¿quién? El Señor. Venid y estemos a cuentas. Y yo quisiera comentar que Jesús, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Jesús siempre ha hablado de una manera honesta y abierta a su pueblo. Durante el campamento el pastor Cecilio Clayton explicó, como siempre lo hemos repetido y nunca debemos de parar de repetirlo, que el gran Jehová del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Entonces podemos decir que Jesús ha hablado honesta y abiertamente a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y el Señor amonesta a su pueblo, y lo amonesta porque lo ama. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Y algunos dicen el de dos filos porque es cortante, llega hasta los tuétanos, hasta los huesos, es penetrante. Y es interesante que la palabra de Dios, por un lado salva y por el otro condena, dependiendo de la actitud del ser humano. La Biblia, por un lado hay promesas, pero por el otro lado también hay amonestaciones, o sea que esa espada es cortante. A veces las palabras del Señor han sido, para los seres humanos, han sido palabras que puedan parecer fuertes. Y déjenme decirles que nunca podemos igualar nuestra experiencia espiritual con otro. Todos los seres humanos somos diferentes ante Dios. Todos somos, cada uno de nosotros somos únicos para Dios. Y nuestra experiencia cristiana es diferente. Por lo tanto, hay personas que en su trato con el Señor, por ejemplo, algunos dicen, autores bíblicos dijeron, ¿quién podrá ser salvo, no? Ante los grandes, los estandartes que Dios pone, el nivel de vida que Dios quiere que la persona tenga espiritualmente. Hay quienes han dicho así, porque Dios habla. A veces ha parecido que habla fuerte, pero Él quiere la salvación de sus hijos. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús fue claro con sus hijos, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos y los publicanos. Hay muchos predicadores que dicen, vamos a ver la belleza del Evangelio, y se van a las epístolas de Pablo. Pero son pocos los predicadores que predican los sermones de Jesús. Porque los sermones de Jesús se requieren un compromiso. Los sermones de Jesús son claros, siempre hablan de juicio, hablan de cumplimiento. Y a veces yo veo personas que dicen, cuando como pastores o dirigentes tenemos que ser firmes con una persona en cierto asunto, porque ustedes saben que una de las dificultades más grandes para ancianos y para el pastor es tener contento a todo el mundo. Es una de las dificultades, porque a todo el mundo no se puede, unos quieren una cosa y otros otra. Entonces lo que tiene que hacer todo líder es serle fiel al Señor, hacer la parte que le corresponde delante del Señor. Entonces en una ocasión yo le estaba hablando a un caballero, diciéndole, mire, de una manera pausada, respetuosa y educada, y con buenas palabras le estaba llamando la atención. Entonces, a veces encontramos personas que dicen, cuando haya amonestar a una persona, hable como Cristo habló. Yo les digo honestamente, a veces yo no puedo hablar como Cristo habló, porque si ustedes supieran cómo Jesús le hablaba, a veces les llamaba sepulcros blanqueados. Yo le llego a llamar a un hermano sepulcro blanqueado, inmediatamente a mí me acusa. Víboras les llamaba el Señor. El Señor decía, hipócritas. Usaba mucha palabra. Claro, el Señor Jesús era el mismo Dios allí presente. ¿Y quién va a ir a corregir o a amonestar al mismo Dios? Pero el Señor a veces tuvo que utilizar de acuerdo a las circunstancias. Entre tantos mensajes que el Señor ha mandado en el Antiguo Testamento, tenemos que el Señor habló en los tiempos de Isaías, como en otros profetas. Y lo interesante es que lo que está escrito en la palabra de Dios es para nosotros. Lo que se habló en todos los tiempos es para nuestra enseñanza. Por eso dice, aunque vamos a regresar allá a Isaías capítulo 1, dice el apóstol Pablo en Romanos
En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. O sea que las cosas se escribieron ¿para quién? Para nosotros, se escribió todo. Para que tengamos ¿qué? Consolación y ¿qué más? Y esperanza. Quizá a alguien le pueda gustar las cosas lindas, los versículos, solo los versículos lindos de la Biblia, y es una buena tendencia, los versículos de promesas. Pero el Señor ha escrito, allí en Isaías capítulo 1, versículo 10, el Señor empieza a hacerle un llamado clave a sus hijos a través de Isaías. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 10, dice: príncipes, ¿de dónde? De Sodoma. Imagínense, llamar a su pueblo príncipes de Sodoma es palabras un poco fuertes, porque los israelitas conocían bien que había sido Sodoma. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hoy, yo me estaba acordando hoy que traía el predicador de la semana de jóvenes que empieza en Clinton este sábado, y le venía diciendo a él, le venía hablando acerca de un viaje que hicimos desde Georgia hasta California, y cuando iba por la ruta 5 y vemos una ciudad a un lado y otra ciudad a otro lado, me pregunta mi mamá: ¿esas ciudades qué son? Y yo le dije: Sodoma y Gomorra. O sea, San Francisco y Oakland. Bueno, el chiste le dije Sodoma y Gomorra porque son su moral es parecida a las de esas ciudades. Pero que alguien oiga que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le llame a los príncipes y al pueblo, decirle: príncipes de Sodoma, y les dice: oíd la voz, pueblo de Gomorra. Le llama a los príncipes de Sodoma y al pueblo le llama Gomorra. Ahora, ¿por qué? Miren dos palabras claves allí: oír y luego escuchar. Ahí hay dos palabras claves: oír, escuchar. Oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de Dios. Son palabras claves que se presentan aquí en este versículo, y son palabras fuertes, porque son adjetivos, Sodoma y Gomorra, bien fuertes, pero Dios a veces tiene que hacer esto con su pueblo para que su pueblo entienda. Luego dice el versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es decir, los sacrificios que están haciendo, ¿para qué me sirve? Tantas ovejas que me están sacrificando, ¿para qué me sirve? Es una pregunta que hace. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Hasta cuándo? ¿Para qué estos sacrificios que hacen? Luego dice el versículo 12: ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. O sea que la ofrenda, lo que ellos traen para Dios, era vano, y el incienso que me es abominación. Luna nueva y día de reposo, al convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es tremendo esto, ¿no? Todos los sacrificios que el Señor les señaló y que simbolizaban la obra de Dios, ahora todo eso que ellos están viendo, el Señor dijo: ¿para qué? Eso no sirve. No quiero el cebo de vuestros carneros. Ustedes saben que cuando ellos cocinaban la carne y la asaba el sacerdote para comerla con el pecador, la gordura, el cebo lo quemaban en las brasas, y dice ahí, y subía en olor grato a Jehová. Y ahora decía él: no quiero eso. Dice: vuestras lunas nuevas, es decir, todas las festividades de ellos, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Ahora, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor aquí? Lo que Él está diciendo, la religión externa no me agrada, solo la religión externa, porque eso es parte, pero no es todo, la religión externa. Y ustedes saben que la religión externa es la más común, la que más se ve, y la gente siempre está contento con la religión externa. Y a veces una persona dice, voy a sentarme a estudiar la lección, a leer la Biblia, y se siente, y muchas veces quizás hasta lo que lea ni se acordó lo que leyó, pero ya hizo algo externo. Religión externa. Ese era el problema que tenía Israel en ese tiempo. Por eso el Señor dice, no me agrada la religión externa, es parte, es necesaria. Todo eso que hacían ellos era para mostrar que Cristo venía, todos los sacrificios. Pero eso no los cambiaba a ellos. Tenía que haber en la vida de ellos un arrepentimiento. Tenía que haber una reforma en la vida de ellos. El Señor dijo, la religión externa no me agrada. Dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No oigo vuestras oraciones, no lo voy a escuchar. Hermanos, cuando el Señor le hizo eso al pueblo, es porque Dios está buscando al pueblo. Le está diciendo al pueblo, hay un problema aquí. Hay algo que arreglar aquí. Hay algo que arreglar porque no me está agradando nada de esto. Y siempre el Señor ha comparado su relación con el pueblo como un matrimonio. Ya tus besos, tus abrazos, ya no, cuando los abrazos y los besos ya no se sienten nada, algo está pasando, ¿verdad? Y cuando el Señor las ofrendas y las oraciones, ya algo está pasando, y el Señor quiere decirle al pueblo, hay algo que cambiar aquí. No oiré, por mucho que oréis, no los voy a oír. Luego dice el versículo 16, viene ahora el Señor a hacer un llamado, una amonestación, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, el Señor, esta religión externa, de teorías, de habladuría, de ritos, de solemnidad, sin una religión práctica, esto no me interesa. Porque el Señor está diciendo aquí, la religión hay que vivirla. Es decir, le está diciendo, la religión no es allá del santuario, no es de la iglesia, es práctica, tienen que ponerla en práctica, eso es lo que el Señor quiere decir. Y saben una cosa, hermanos, que siempre necesita una reforma. Desafortunadamente, los más grandes reformadores que ha habido, o la mayoría de reformadores, podría decir, no todos los reformadores, les encanta que la reforma sea al revés. Que la reforma empieza por lo que se ve. Yo a veces he sabido de cambios que se necesitan en un individuo, o en una persona, o en un hogar, en una casa. Y yo a veces tengo que convivir con, por ejemplo, como en las iglesias tenemos que convivir con personas que tienen una forma de ser. Y vienen y me dicen a mí, pastor, mire, es que esta persona esto, y le digo, bueno, hay que tener paciencia. ¿Cómo? Pero ¿por qué no se hace algo? Digo, porque hay una obra que solo la puede hacer Dios, que no la puedo hacer yo. Yo solo puedo llamar, yo solo puedo predicar, puedo persuadir, pero hay una obra que la hace el Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo. Y la obra de reforma de cada ser humano, porque hay gente que cree que la reforma es dejar de comer cosas o comer más cosas. Mucha gente relaciona la reforma con el gluten. Muchas veces la gente relaciona la reforma. No, la reforma es de la vida espiritual y empieza en la mente, en el corazón. Bueno, románticamente decimos corazón, pero el corazón es una válvula que saca hecha sangre, pero ahí no están los pensamientos, están en el cerebro, en la mente. Ahí donde empieza, la reforma empieza de una manera interna.
no podemos tener policías para que reformen la gente, no podemos hacer nada a lo externo. Cuando Cristo está en el corazón, ya lo demás viene naturalmente, porque Cristo está en control. El que puede la reforma en el corazón de cada ser humano es Cristo. Así que es interesante, porque el versículo que dice que la solución empieza por la mente, y la mente tiene algo interesante. Tenemos algo en la mente que no tienen los animales, que es razonar. Yo me pongo a observar un pajarito que tiene una cacatúa que puso huevos, y se echa y empieza con el pico a meter los huevos debajo de ella, y se hace así y se queda allí. Y yo, por molestar, paso medio por ella, así, se enoja si paso miedo cerca de la jaula. Cualquiera puede pensar, bueno, ¿y cuánto tiempo duró la mamá de esa cacatúa a enseñarle que tenía que calentar los huevos así? ¿No? Nunca le enseñó. Los animales actúan por instinto. Es algo ya programado en ellos por parte del Creador. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos algo que llama razón. Entonces, la reforma de la persona empieza en la mente, el cambio empieza en la mente. La condición del hombre en su condición pecaminosa con relación a las cosas espirituales, el ser humano tiene la tendencia de no razonar. De no razonar. Y si razona siempre en contra de Dios, no con Dios. ¿Sí ven la diferencia? Vuelvo y repito, dos tendencias de la naturaleza pecaminosa del hombre: no razonar en lo espiritual. Y si razona en contra de Dios y no con Dios. Ahora, es interesante, muy interesante la mente. Voy a leer un versículo, aunque voy a regresar a leer otro Isaías. Voy a leer un versículo en Proverbios. Los antiguos creían que los pensamientos estaban en el corazón. Dice, la abundancia del corazón habla que la boca del corazón no piensa. En la mayor parte de las ocasiones, o casi todas, cuando la Biblia dice corazón, se refiere a la mente. Y este versículo que voy a leer, especialmente Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice allí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que aquí quiere decir quiere decir mente. Porque de él mana ¿qué? La vida. Sobre toda cosa guardada, quiere decir ahí, guarda tu mente. Porque el corazón, hasta lo pueden cambiar a la persona y falla. Y no se muere. Le pueden poner un corazón mecánico mientras le hacen un trasplante. O en la Universidad de Loma Linda hace unos años, a una niña que le tenían que poner un corazón, hacerle un trasplante, pero no había, tuvieron que de emergencia poner un corazón de un mono, mientras llegaba un corazón para ponérselo. Pero yo quisiera saber si a alguien le pueden hacer un trasplante de mente de cerebro. Ya viene siendo otra persona, porque allí es donde emana la vida, en la mente. Y es exactamente allí en la mente donde tiene que empezar la reforma. Y esa reforma empieza con la invitación de Dios: venid y estemos a cuentas. Desafortunadamente, en la forma de razonar muchas veces los seres humanos prefieren ceremonias. Usted sabe que el ser humano está acostumbrado a ceremonias, especialmente la comunidad latina o los países latinoamericanos que tienen su antecedente. Aquellos que nacieron en el catolicismo están acostumbrados a ceremonias. La religión es externa, ceremonias.
No voy a decir que las ceremonias no son importantes, las ceremonias religiosas. Y yo digo, la ceremonia religiosa que es más importante para nosotros es la Santa Cena. Es una ceremonia colectiva. De resto todo es individual, bautismo individual, cuando alguien está enfermo y deseamos que se cure, oramos y lo ungimos individualmente, porque los ungimientos públicos no son bíblicos, así colectivos no son bíblicos. Entonces, ceremonias. El ser humano prefiere ceremonias, prefiere cosas que se ven. Por eso muchos no pueden adorar si no tienen por ahí un muñequito, por ahí allí un muñequito, una estatua. Prefieren algo, ver algo. Así hicieron los israelitas. Moisés como que no fue, no lo vemos. ¿Y qué hacemos? Le dijeron a Aarón, y Aarón les hizo un muñeco, les hizo un becerro y le dijo, aquí está el Dios que te sacó de... Bueno, ahora ya puedan ver algo. Que el ser humano le encanta lo que ve, se va por lo que ve, lo que está delante de sus ojos. Es una religión externa, ceremonia, lo que se ve y lo que no requiere pensar mucho. Hay religiosos que dicen, esta religión aquí no exige nada, aquí no hay que pensar mucho. Lo que se ve, ceremonias y donde no hay que pensar mucho, están allí. Y antes no hay que pensar absolutamente nada, porque hasta, digamos, en el mundo católico la misa era en latín y tengo entendido, la gente ni entendía nada, simplemente había que levantar una copa, hacer unas cosas y ya, listo. Pero cuando vamos a adorar al Dios verdadero, la relación con Dios, la verdadera relación con Dios, no entra la religión externa. La religión externa para Dios no tiene es simplemente para representar algo. Por eso le dijo, todos esos carneros, la sangre de los bueyes, estoy canso de eso. Estoy canso de eso. Lo que quiero es una religión práctica. Con Dios, una religión verdadera requiere varias cosas. Primero, requiere atención seria. Dios quiere que sepamos que las cosas con Él son en serio. No es algo a medias. Con Dios es en serio. Requieren tiempo. Si alguien no tiene tiempo para Dios, ya está mal. Su relación con Dios va a estar mal porque no tiene tiempo. Si no tiene tiempo. Pero realmente que nunca va a ser una excusa en el juicio. No va a aparecer nadie diciéndole, Señor, no tuve tiempo, mi día apenas tenía 1 hora. No, 24 le di a todo el mundo. A todo el mundo el Señor le ha dado 24 horas. Así que nadie puede quejarse de que no hay tiempo. Si unos tienen tiempo, los otros también. Entonces la relación con Dios requiere atención seria, tiempo y concentración. Las cosas de Dios requieren concentración, hermanos. Si usted quiere concentrarse en algo, concéntrese en Dios primero. Porque las cosas de Dios es concentrándose. Porque si no se muere espiritualmente. Porque aquel que va a la iglesia y simplemente el folletico por encimita lo que pudo leer allí y después a repetir, muchas veces la lección de escuela sabática es como loros, repitiendo todo lo de la semana, sin hacer un análisis, profundizar. Si la persona se limita al folleto y a la matutina, y eso que si tiene matutina, hay que concentrarse. La persona debe ponerse metas. Voy a concentrarme, voy a leer más libros. Este año voy a leer tales y tales libros. Hay gente que hasta se está leyendo a la vez 2, 3 libros. Requiere atención seria, tiempo y concentración. La relación que debe ser con Dios. La relación como Dios la quiere con nosotros. El tipo de religión que Dios requiere. Merece atención seria, tiempo y concentración. Y también, debido a esto, Dios hace una invitación. Una invitación que ningún rey hace a sus súbditos. Ningún rey la hace a sus súbditos. En la antigüedad, en los tiempos de Daniel, la mayoría de emperadores, la gente no le conocía la cara a los emperadores. Porque cuando un súbdito era llevado ante el rey, tenía que entrar agachado. Y se paraba y tenía que mirar al otro lado y no podía verle la cara al rey, a no ser que fuese autorizado. Si le miraba la cara al rey, lo mataban. A los emperadores no les podía ver la cara. Pero Dios le ha querido enseñar a sus hijos a través de las edades
que Él es más poderoso que cualquier emperador, pero a la vez es más amoroso y sencillo. Porque cuando Él dice que estemos en su reino, por eso hay expresiones de la Biblia que la gente no entiende, porque muchas veces no estudian qué quería decir eso cuando escribió. Por eso dice, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Dios hace una invitación que ningún rey hace a ningún súbdito. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el Señor después de haberle dicho a este pueblo, ustedes príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra, estoy canso de toda esa cantidad de humo que hacen, toda carne que hacen y que comen entre ustedes para perdón de los pecados, todas esas ceremonias y esas oraciones, aunque multipliquen esas oraciones, no las quiera oír. La religión externa no es todo, hay algo más que eso. Entonces les dice, limpiaos a hacer justicia, dejar la iniquidad, aprender a hacer el bien. Pero Dios sabe que el ser humano, por mucho que Dios le aconseja eso, dentro del ser humano no hay capacidad ni hay garantía. Por eso en su misericordia dice, venid y estemos a cuentas. Imagínense que a uno lo llame alguien a decirle, venga, hagamos cuentas. Cuando alguien lo llama a uno a hacer cuentas es porque las cuentas es cuánto uno le debe y cuánto le va a pagar y todo eso. Y las cuentas del Señor son diferentes. Vení y estemos a cuentas. Y el Señor dice, mira, estás tan endeudado, no puedes pagar. Pero no condena a la cárcel al deudor, sino que dice, da una solución. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una invitación que no se escucha a los reyes. Vaya, ofenda a un rey de esos en la antigüedad y verá qué hace. Lo mandaban a colgar, a matar. Vaya y débale a un presidente. Si los buenos no pueden ver casi ni al presidente, es difícil que van a un presidente. O a los gobernadores. Vaya a ver si los presidentes o los gobernadores se van a interesar por criminales que se están pudriendo en la cárcel. Antes son los que menos quiere ver. Pero esta invitación no es hecha por los reyes y los gobernantes y gobernadores a criminales. Eso es algo que hay que destacar. Y lo otro que hay que destacar es que en la invitación del Señor no importa hasta dónde haya llegado el individuo, que hay perdón disponible. No importa hasta dónde haya llegado, que hay perdón. Y el perdón del Señor tiene varias características. El Señor remueve la culpa. La culpa es removida. Quita el pecado. Pero no solo remueve la culpa, es decir, le dice, todo lo que ha hecho no lo voy a tener en cuenta. Es increíble cuando el Señor perdona, Él ya no tiene en cuenta. Ya eso, lo que hiciste hasta estos momentos, se fue. Y al llegar ahí con el Espíritu Santo y que la persona abre el Espíritu Santo del Señor, el Señor quita el pecado. Y destruye el dominio del pecado. Mientras tengamos a Cristo, el dominio del pecado está destruido. Y yo no sé si ustedes han vivido esa experiencia, pero yo he vivido esa experiencia, que si yo tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo, no peco. Pero en el momento en que yo deje al Señor y deje al Espíritu Santo, contrista su espíritu, lo aparte, entonces ya estoy, porque en nosotros está el mal. Lo que hace el Señor es que controla el mal en nosotros. Porque para que desaparezca totalmente era cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, que seamos nosotros glorificados. Y previene que vuelva, o sea, remueve la culpa, quita el pecado, destruye el dominio del pecado y previene que vuelva. Y hay algo más de característica en el perdón del Señor. Entre más grande el pecado, más misericordia. La Biblia dice, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Y entonces no es que la persona va a decir, ay, para que haya bastante gracia voy a pecar, no. Porque ya es algo premeditado, ya el Señor no acepta eso.
Entre más tiempo lleve la persona con el pecado, más poder hay en la sangre de Cristo para quitarlo. Porque a veces se requiere más. Entre más secreto sea el pecado, más luz de gloria dará el Señor. En el pueblo de Dios, puede ser que en el pueblo de Dios, y yo bíblicamente por la Biblia y por el Espíritu de Profecía, sé que en el pueblo de Dios habrá pecados ocultos, que la gente se arrepentirá y nunca se sabrá. Porque Dios no está interesado en publicar el pecado a nadie. Porque esa no es la manera en que Dios obra. Dios lo que quiere exaltar es su misericordia y su gloria. Porque para el Señor no hay ningún pecado grande ni pequeño. Todos son pecados. Todos. El pecado es la transgresión de la ley. Todos los pecados para el Señor son iguales. Una mentira como un asesinato son pecados. La forma de tratar al pecado ya es un poco diferente. Porque ustedes pueden leer la Biblia, no es mi tema, hoy un día esto presento un tema de esos. Pero si usted analiza etapa a etapa en la Biblia, el pecado que el Señor, todos son iguales para el Señor, pero es el pecado que el Señor trata de una manera especial y bien drástica. Son los pecados que tienen que ver en torno a la adoración. Usted lo puede ver en la Biblia. Un hombre muy acomedido llamado Usa, quiso que no se cayera el arca y murió. Otro rey, que porque era rey, quiso ayudar a los sacerdotes y fue a esparcir incienso y se llenó de lepra. O sea que los pecados que tienen que ver con la oración y con la obra de Dios son los más drásticos que el Señor castiga. Todo aquel que razone con el Señor será limpio con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso. Dios quiera que nosotros podamos todos los días oír esa voz del Señor que nos diga: venid y estemos a cuentas. Si usted quiere aclarar cuentas, aclárelas con el Señor. Es la mejor persona con aclarar cuentas, porque usted no llega ya con recibos. Mira, Señor, que esto yo lo pagué, mira este crédito, esto que yo aboné y todo eso. No. Desde que llega ahí el Señor no le va diciendo si le debe o no que le muestre los recibos, algo, no. Ya de hecho es porque el balance está en contra nuestra y el Señor dice: voy a hacer esto y esto. Si vuestros pecados fueran así, van a ser limpios, serán emblanquecidos. Qué maravilloso es aclarar cuentas con el Señor. Al Señor le gusta. Y Dios quiera que cada día en oración aclaremos cuentas con el Señor. Venid y estemos a cuenta. En otras palabras, en inglés me gusta el versículo porque dice come and reason together. O sea, vengan y vamos a razonar, dice. En español dice estemos a cuenta, pero en inglés dice venga y razonemos. Dios quiera que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser y que nosotros podamos tener una reconsagración cada día y una reforma en nuestra vida cada día. Que Dios les bendiga.